Buenas tardes a todos. Es un gusto poder tenerlos aquí presentes con nosotros para el inicio de la charla de hoy día, que es estrategias para postular oportunidades de financiamiento. Antes de poder iniciar con la charla, quisiera aprovechar a todos su presencia, además de agradecer en el marco de las actividades del encuentro de investigación, innovación y creación, en el caso específico de la Oficina de Innovación, quiero aprovechar esta oportunidad para poder presentarles la página web de la Oficina de Innovación Match, que tiene donde se podrán encontrar las herramientas para poder convertir las ideas en proyectos. En esta página web se podrá dar todo lo que se requiere o lo que necesitan para lo que es en el caso de empresa o para lo que es investigador. En lo que es el caso de empresa, podrán ver todo lo que son las soluciones y los puntos para poder hacer proyectos de investigación. En el caso de investigadores, se podrá ver lo que son para licenciamiento, spin-off y lo que es innovación para empresas, pero lo más resaltante y centrada en lo que es justo nuestra charla de hoy, lo que es oportunidades para financiamiento y, bueno, ya para los ganadores, lo que es financiamiento externo. Entonces, aquí, luego de haber presentado la web, fue muy rápido. Esperemos en las siguientes charlas también la Oficina de Innovación vamos a hacer y reiterar lo que es la presentación de la web, porque es algo muy importante para nosotros y lo que hemos puesto mucho trabajo. Pero bueno, ahora ya llegó el momento de pasar a la charla con las estrategias para postular a oportunidades de financiamiento y quisiera presentar a nuestros panelistas. Iniciando con el doctor Ian Vázquez, es doctor en Ingeniería Química y Ambiental, investigador y docente del Departamento de Ingeniería y líder actual de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial. La doctora Mariana Leguía, doctora en Biología Molecular, Celular y Bioquímica por la Universidad de Brown, directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica. Y la doctora Norma Salinas, doctora en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford, investigadora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía, Intepuco. Estos son nuestros ponentes. Edgar, si me ayudas, y también pones pin la doctora Mariana y la doctora Norma, para que todos aparezcamos en pantalla. ¿Verdad? Bien.
Aquí, ya. Para poder iniciar la charla, esta va a ser una charla que va a consistir en el debate de preguntas que consideramos claves, convertir incluso en estrategias para poder ir en camino a todos los que queremos no solamente irnos a la búsqueda de fondos de financiamiento a nuestros proyectos, sino además conseguirlos, porque también es la meta de todos nosotros poder realizar eso. Entonces aquí con Ian, Mariana y Norma, iniciemos con la charla en tanto de qué tan útil es para ustedes o consideran necesario tener delineada una idea de investigación e innovación antes de buscar una oportunidad de financiamiento. Cualquiera. La primera pregunta. Bueno, si gustan puedo comenzar yo con una breve idea. En primer lugar, Marta, muchísimas gracias por la invitación a participar en este debate. Y aprovecho también, creo que tengo que subir el volumen, se me ve un poco bajito. Creo que ahora mejor, ¿no? Y bueno, un gusto también estar presente aquí con otros profesores de la universidad discutiendo sobre este tema. Entonces, bueno, en respuesta a tu pregunta, a ver, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que una idea, digamos que no nace por generación espontánea, ¿no? Realmente una idea suele ser una secuela de algo que se ha hecho previamente, ¿no? Obtener un conocimiento nuevo, unas lecciones aprendidas de un proyecto anterior, ¿no? Entonces, digamos que las ideas son parte del proceso científico, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que vamos a ir viendo es maneras de discernir entre ideas que pueden ser futuribles en el campo de la investigación y por tanto pueden llegar a un financiamiento, o ideas que quizá le falte un cierto masticamiento para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahí es que tengamos claro a la hora de solicitar financiamiento cuál es la naturaleza del concurso, ¿no? Y cuáles van a ser las restricciones que tenemos para poder postular a ese concurso o convocatoria, ¿no? Y entonces ahí es donde uno pues, puede empezar a calibrar si efectivamente la idea que conduce a un futurible proyecto de investigación o de innovación va a estar dentro de de lo que se está solicitando, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que es muy importante que los grupos de investigación, bueno, los investigadores cuando no están investigando per se, pero más bien están utilizando sus ideas para solicitar este financiamiento, que intenten seguir algún tipo de orden, ¿no? Algo que nos ha funcionado a nosotros muy bien es definir una serie de líneas de investigación prioritarias, ¿no? En el que podemos tener claro pues, cuáles son nuestras áreas de expertise principales y después ver cómo las diferentes ideas que vayan surgiendo pueden orbitar alrededor de esas líneas de investigación principales, ¿no? Y a partir de ahí pues, pueden surgir sinergias, ¿no? Entre líneas de investigación del mismo grupo, con otros grupos de la universidad, con otros partners, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese proceso, digamos que hay que catapultarlo de alguna manera, ¿no? A través de este brainstorming, esta lluvia de ideas que podemos llegar a tener, pero después, digamos que hay todo un proceso que tenemos que aprender a armar para finalmente tener las propuestas ahí listas, ¿no? En el horno, por si la oportunidad de financiamiento adecuada pues aparece, ¿no? Y bueno, no quisiese acaparar todo el tiempo, así que dejo que hablen mis compañeras. Gracias. Yo puedo seguir con algunos comentarios. Primero que nada, también agradecer, Marta, por la invitación, por la oportunidad de hablar sobre este tema que es súper importante y sobre todo para las personas que recién están empezando en esto. A veces puede ser
como un reto enorme que no sabemos por dónde empezar digamos, a encarar. Quisiera remarcar que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ian hasta ahora, y también decir que me parece que es imprescindible tener líneas de investigación ya un poco definidas. O sea, de repente la idea que se va a postular al financiamiento no tiene que estar totalmente cocinada, pero la realidad es que cuando uno aplica a una convocatoria, no solamente es importante lo que uno va a presentar, sino también tienes que poder sustentar, si es que ganaras el proyecto, que lo vas a poder ejecutar. Y para eso es importante tener, a veces se van a requerir datos preliminares o publicaciones previas. En pocas palabras, tienes que demostrar conocimiento en la materia. Entonces, para poder llegar a ese punto, uno empieza antes, siendo parte de redes de investigación, aplicando a convocatorias un poquito más chicas, de repente como estudiantes, a fondos menores, y uno va construyendo sobre las líneas de investigación que ya va armando. La realidad es que las convocatorias se abren en todo momento. O sea, no es que uno se sienta en su escritorio y dice, ok, me voy a conseguir una convocatoria y voy a decidir qué hacer. No, no. O sea, uno está haciendo su labor de investigación, y en ese proceso natural de hacer labor de investigación y de interactuar con los colegas, uno se va enterando de diferentes convocatorias que se abren realmente en todo momento. Y lo importante es que haya un match entre lo que quiere el financiador y la postulación que uno va a presentar. Entonces, la realidad también termina siendo que muchas veces la misma línea de investigación y el mismo proyecto de investigación se pueden plantear de diferentes maneras de acuerdo a lo que el financiador está pidiendo. Y una de las cosas que a mí, digamos, me ha ayudado mucho y que yo hasta el día de hoy hago, es yo tengo como un documento de Word que a veces es ideas de investigación, porque tengo yo, por ejemplo, las 3 líneas de investigación que se desarrollan en mi laboratorio, pero a veces cuando uno menos se lo espera, se le ocurre una idea nueva. Entonces, si tienes una idea, escríbela. De repente en ese momento no va a haber una convocatoria que te pueda financiar ese proyecto, pero de repente de ahí a 6 meses o a 1 año, esa idea ya está un poco más madura, y sí puedes encontrar un mecanismo de financiamiento que sea un buen fit para esa idea que has tenido. Entonces, resaltar lo que dijo Ian, de que es muy importante tener las líneas de investigación más o menos definidas, ir haciendo la investigación a la misma vez que uno va armando ideas nuevas, para que cuando se presenten las oportunidades o sea, cuando se abran las convocatorias, esas ideas ya estén más o menos cocinadas o más o menos en el horno, porque la otra cosa también es que muchas de las convocatorias se abren con poco plazo para desarrollarlas. Entonces, lo que queremos es tener tiempo para poder ajustar la idea que tenemos a la convocatoria que se ha abierto, y no tener que, digamos, no quisiera decir perder el tiempo, pero dedicar el poco tiempo que se tendría para armar a la convocatoria en empezar a cocinar ideas o en preparar, digamos, documentos de apoyo, ¿no? Y bueno, supongo que el resto de las ideas las podemos ir desarrollando también bajo las otras preguntas. Le doy pase a Norma, que seguro va a querer decir varias cosas también. Sí, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y a participar en esta charla. Coincido con Ian y con Mariana en que hay que tener ideas previas, pero más que nada yo quisiera resaltar algo que dijo Ian, que el momento de lanzar la propuesta a alguna convocatoria, es importante saber qué lineamientos, qué es lo que nos piden, para qué es la convocatoria, ¿no? Y otra cosa que quiero recalcar es que las ideas tampoco no salen de uno solo, ¿no? Somos parte en mi caso, somos parte de un equipo, y son las ideas del equipo que van lanzándose, ¿no? Entonces, cuando hay
si bien tenemos líneas de investigación claras, o como Mariana dice, un Word ya definidas o escritas, o diríamos almacenadas, también hacemos una reunión de grupo para decir, miren, ahí está convocatoria, tenemos, como Mariana dice, poquísimo tiempo. ¿Les parece si esta parte del proyecto que la hemos dejado de desarrollar o está un poquito más floja, la ponemos o lanzamos esta otra? Entonces, yo me manejo en equipo, o sea, estoy con el grupo de mis postdoctorantes, de mis colegas, y siempre discutimos ideas para ver cuál es la que puede encajar mejor a los lineamientos de una convocatoria, ¿no? Entonces, creo que ya lo han dicho todo y lo único que hago es recalcar eso y otra vez enfatizar en que si bien tenemos líneas de investigación, estas se van ampliando también, ¿no? De acuerdo hacia qué dirección queremos ir con nuestra investigación, qué lineamientos son los que tenemos que seguir en esa convocatoria y dónde tenemos que investigar, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, es más investigación de campo. Entonces, vamos cubriendo diferentes lugares, vamos viendo diferentes áreas incluso para poder trabajar en esos lugares, ¿no? Eso, de mi parte, sería eso. Gracias. Muchas gracias, Norma. Mariana, y así es bien interesante lo que señalan sobre la idea inicial antes de poder presentarse e incluso seleccionar una convocatoria, ¿no? Lo que son las líneas de investigación, lo importante y lo útil que también es un diario de investigación, ¿no? Para poder ya ir planteando ideas que podrían desarrollarse más adelante y, bueno, la reunión de equipo que siempre es clave para poder ir aterrizando todos estos puntos. Y en base a estas ideas, yo quisiera consultarles de qué manera las tendencias, por ejemplo, no solamente globales, también coyunturales, que podrían influir en cómo esta idea se va moldeando. También no sé de qué manera o qué tan también importante ustedes creen que esta idea debería responder a estas tendencias que se podrían dar, por ejemplo, ahora último lo que es la pandemia o lo que se está dando ahora en estos 2 últimos años respecto al cambio climático, entre otras cosas. Eso sí, sería interesante poder escuchar la opinión de ustedes. Y me gustaría iniciar, quizás, no sé si alguien quisiera iniciar o quizás Norma, podríamos iniciar, ya que tiene un lindo bosque atrás de ella, que nos puede dar el inicio. Sí, perdona Martita, me distraje. La pregunta específica que tenemos en este caso es tendencias. Las tendencias que debemos seguir para investigación. ¿Qué tanto influyen estas tendencias sería? Claro, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, en mi caso, en el caso del grupo que yo tengo, podría decir que tenemos, si bien las líneas están definidas, en algunos casos también seguimos un poco las tendencias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el cambio climático, cambios globales, es lo que viene estando de moda, diríamos, y es lo que muchas convocatorias solicitan, ¿no? Entonces, tratamos sí encajar en esos, como dije, los lineamientos son importantes. Entonces, si vemos una convocatoria sobre cambio climático, calentamiento global, como nuestra línea de investigación está dentro de ese grupo, ya vamos siguiendo eso, ¿no? Entonces, lo único que tratamos es de encajar en esta tendencia, diríamos, y seguir el curso, ¿no? Ahora último, el proyecto que tuvimos con CITEG, por ejemplo, es
diríamos, ir hacia la tendencia de recuperar o darle valor a algo que tal vez no se ha estado viendo de manera bien definitiva, que es la captura de biomasa por estos nuevos ecosistemas que le llamamos como bosques secundarios, ¿no? La tendencia un poco nos llevó a eso, a ver qué estaba pasando, qué es lo que había o no había en el tema, y nos fuimos para esta convocatoria y la ganamos, ¿no? Y en todo caso, sí, para nosotros es seguir un poquito la tendencia, y como bien Mariana ha dicho, ya tenemos líneas de investigación, ya tenemos publicaciones, tenemos resultados parciales o datos preliminares que también son los que encaminan, si bien siguiendo esta tendencia, pero nos dan, diríamos, la base para poder avanzar, ¿no? El carril donde desplazarnos dentro de estas convocatorias. Por lo tanto, sí, nosotros en el grupo, dependiendo, por eso digo, es más que nada, ¿cuál es el lineamiento que te dan en la convocatoria, ¿no? Es la tendencia que te invita a decir, sí, voy a hacer esto o no voy a hacer aquello. Y si ya, como Mariana dice detrás, tienes una serie de datos, información, es más fácil entrar en la convocatoria, ¿no? Y poder lograr resultados positivos. Gracias. Yo podría complementar un poquito eso diciendo que sí, que las tendencias son importantes y que influyen, pero que nuevamente lo más importante de todo es que haya un buen match entre la convocatoria que se está abriendo y el proyecto que tú estás postulando. Entonces les doy un ejemplo. Desde que empezó, mi rubro es, yo soy investigadora académica, y mi rubro es la salud, y en particular me dedico al estudio de las enfermedades infecciosas causadas por virus y por bacterias. Y en particular los virus que son endémicos en nuestro país, como por ejemplo el dengue, ¿ya? Antes de la pandemia nosotros no habíamos trabajado con coronavirus jamás. Sin embargo, o sea, lo único que tuvimos que hacer fue reenfocar nuestro trabajo un poquito para aplicar muchos de los conceptos y las ideas que habíamos desarrollado anteriormente en el contexto de dengue y otros virus similares, para ahora hacerlo para el SARS-CoV-2. Y en este contexto de la pandemia, en el Perú, el CONCITEC abrió 4 convocatorias específicas para financiar proyectos relacionados a la COVID-19. Y nosotros nos presentamos a las 4 convocatorias y ganamos en las 2 últimas. Entonces, y presentamos el mismo proyecto o variantes del mismo proyecto. Entonces, no es que el proyecto no fuera bueno la primera vez, sino de repente la primera vez hubieron creo que 600 postulaciones y se financiaron como 50. Entonces, no es que tu postulación haya sido mala, sino que de repente los fondos eran limitados y el agente financiador prefirió financiar cosas o proyectos que consideraban más urgentes. Ahora, como en todo proceso de convocatoria, uno tiene una retroalimentación del ente financiador. Y es importantísimo que se lea esa información. Entonces, nosotros con la retroalimentación que obtuvimos en la primera convocatoria, nos dimos cuenta que no habían entendido lo que estábamos nosotros postulando a hacer. Entonces, esa información fue absolutamente esencial para poder reestructurar el proyecto y explicarlo de una manera donde hubiera un mejor, otra vez, match entre lo que la convocatoria pedía y lo que nosotros estábamos presentando. Y nuevamente, o sea, nos postulamos las 4 veces y recién ganamos a partir de la tercera. Lo que me lleva también a hacer un comentario súper importante, y es que es importantísimo que se lean todos los documentos de la convocatoria de cabo a rabo, y que no solamente los lean, sino que sigan las instrucciones. O sea, ustedes no tienen idea de cuántas personas arman convocatorias y no siguen las instrucciones. Entonces, si la convocatoria te dice no te pases de 5 páginas y tú les mandas 10, es como que te estás disparando en el pie, porque no van a leer más de 5 páginas. Entonces, importantísimo seguir
las indicaciones y también considerar que muchos de los evaluadores que leen las convocatorias están leyendo las convocatorias de manera ad hoc, ad honorem, en su tiempo libre, y están buscando motivos para eliminar postulaciones. Entonces, si tú no sigues las instrucciones, perfecto, te eliminaron. Entonces, no les des motivos para que te eliminen. Y hay otras cosas que puedes hacer, hay otras estrategias, como por ejemplo, cada uno va a ser experto en su campo. Pero eso no quiere decir, o sea, muchas veces, a veces sobre todo los científicos, podemos ser muy capos en lo que hacemos, pero no sabemos explicar lo que hacemos. Entonces, a veces, si tienen el tiempo, es importante que después de que hayan escrito su propuesta, se la pasen a otra persona que podría ser investigador en ciencias, pero no de repente experto en su campo, para que les den feedback, para que les hagan una crítica constructiva sobre si lo que ustedes están explicando se entiende o no. O sea, ustedes lo que quieren hacer es contar un cuento que sea una propuesta, digamos, atractiva, que sea un buen match para la convocatoria y que no le dé excusas al revisor a eliminar esa propuesta. Y a veces eso implica tratar de digerir lo que uno propone. Nuevamente, les doy el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros. En la primera vez que postulamos el proyecto, nadie nos entendió. Y no es porque, o sea, la responsabilidad ahí es nuestra. Nosotros no supimos explicar bien lo que queríamos hacer para que nos pudieran financiar. Entonces, nuevamente, importantísimo leer las convocatorias, no solamente leerlas, sino seguir las instrucciones, que alguien más les lea las propuestas y que los ayude digamos, a transmitir sus ideas de manera digerible y fácil, para que el que está leyendo tu propuesta no la tenga que leer 10 veces para enterarse de lo que estás tratando de decir que vas a hacer. O sea, el lenguaje tiene que ser un lenguaje donde el evaluador a la primera o de repente a la segunda máximo entiende qué cosa es lo que estás postulando y entiende la importancia de lo que estás postulando. Y si eso se da, entonces por lo general sí te financian. Y bueno, con eso ya le hago la posta a alguien más. Muy bien, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Norma y Mariana, ¿no? Completamente de acuerdo en realidad. Ahora, me gustaría hacer hincapié en un tema, ¿no? Y es que las necesidades de un país o de la humanidad en general no son predecibles, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos lo que va a suceder dentro de 3 años, si va a haber otra pandemia, esperemos que no, si puede haber un terremoto, si puede haber un desastre natural al que no nos hayamos enfrentado antes, si la informática entra por un nuevo derrotero nuevo que implica que nuevas áreas de la ciencia van a tener más chamba y va a haber más necesidades de hacer determinadas cosas o de usar ciertos materiales. Realmente podemos intuir ciertas cosas, pero no podemos adivinar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta que la ciencia, no es el rol de la ciencia predecir eso que va a suceder, ¿no? El rol de la ciencia es realmente generar una masa crítica de personas que se cuestionan la realidad y que no la dogmatizan exclusivamente, ¿no? Y que están dispuestas a darle varias vueltas a un mismo tema hasta encontrar algo novedoso o algo innovador o cualquier cosa de esa índole, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque digamos que, por desgracia, en el planeta tenemos ciencias de varias velocidades, ¿no? Entonces, tenemos como la primera división, donde tenemos entes financiadores que tienen un montón de dinero, ¿no? Por ejemplo, los proyectos Horizon de la Unión Europea reparten miles de millones de euros anualmente. Después tenemos proyectos que pueden salir de la USDA, de USAID, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etc., ¿no? Entonces, tenemos unos entes que reparten muchísimo dinero para la ciencia, ¿no? Y después, por desgracia, y es más la realidad que nos toca vivir en Latinoamérica, es que nuestros aparatos de financiamiento de la investigación no son tan robustos, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el gran problema que ha habido con las convocatorias COVID de proyectos que se generaron en Perú? Que sí, se estaba dando respuesta a algo muy necesario en ese momento en el Perú, ¿no? Porque efectivamente ha sido un país que ha sufrido mucho las consecuencias de la pandemia, pero realmente como teníamos una bolsa tan reducida de presupuesto del Estado para destinar a la investigación, se estaban poniendo en dificultad muchísimos campos de la ciencia donde no necesariamente podían hacer un vínculo tan grande con una respuesta pronta a la pandemia, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener plenamente, tenemos que tener completamente claro a la hora de ver las tendencias globales en investigación y ver hacia dónde deberían apuntar los fondos que queremos, ¿no? Entonces, cuando no queremos seguir las tendencias globales de investigación, yo aconsejaría ir hacia convocatorias donde, en general, obviamente aquí hay una escala de grises, pero aconsejaría ir hacia convocatorias donde se reporten muchos proyectos y muchos fondos. Mientras que cuando estamos ante una situación en la que hay una limitante de presupuesto o de número de proyectos que se pueden financiar, ahí probablemente tengamos que asumir que el ente financiador va a tener unas líneas prioritarias que va a querer financiar, nos guste o no esa visión que tenga como estrategia el ente financiador, ¿no? Entonces, yo separaría entre esas dos cosas, ¿no? Ahora, en mi campo, que es la ingeniería ambiental, yo lo que he visto es, nuevamente, diferentes velocidades de priorización, ¿no? Ya no entro en velocidades de ciencia entre unos países y otros, pero velocidades de priorización, ¿no? Entonces, digamos que la última década ha visto un despegue de todo lo que está relacionado con cambio climático y los ODS, ¿no? Ha sido algo incremental que ha afectado a prácticamente todos los campos de la ciencia y cada vez ha habido más fondos asignados para estos temas en específico. Ahora, hubo un factor disruptivo que todos conocemos a comienzos de 2020, que fue la pandemia, ¿no? Ahora, realmente, lo que vemos en Europa, ¿no? Es que, salvo que haya algo inesperado de la pandemia en los próximos meses, que ojalá que no, lo que estamos viendo es un progresivo desmantelamiento de toda esa red de alerta y se está retirando para entrar en nuevos desafíos, ¿no? Entonces, acaba de salir el 6º reporte del IPCC de cambio climático. Es un reporte contundente, ¿no? Básicamente nos dice que el cambio climático está aquí, que el cambio climático ya es una realidad y que lo único que vamos a poder hacer es mitigarlo y hacer que las próximas décadas dentro de ese cambio sean más llevaderas, ¿no? Entonces, yo mi pronóstico en general, dentro de las grandes líneas de la ciencia, es que en los próximos 2 o 3 años vamos a ver un incremento de fondos muy altos en todo lo que concierne a cambio climático y respuesta tanto en adaptación como mitigación al cambio climático. Ahora, esto parece un poco egoísta que lo diga yo como ingeniero ambiental, ¿no? Pero realmente es un problema, es un desafío global que trasciende a la ingeniería ambiental o a la biología o a la climatología y afecta prácticamente a todas las áreas de la ciencia, ¿no? Casi sin excepción. Entonces, esa sería como esa primera división, ¿no? Del dinero, el big money, ¿no? Que se está asignando para proyectos. Y después, bueno, lo que vemos es la segunda división, ¿no? En la segunda división, yo creo que algo muy interesante, y perdón por barrer para casa, que ha surgido en los últimos 3 o 4 años, es toda la problemática de plásticos marinos, plásticos de un solo uso, ¿no? Que cada vez hay más fondos asignados a esas convocatorias. Y después todo el backlash del COVID-19, ¿no? O sea, realmente el COVID-19 todavía no lo vemos en perspectiva, pero realmente hemos dado un salto tecnológico en el mundo farmacéutico, ¿no? Hemos explorado nuevos tipos de vacunas con tecnologías novedosas y lo que vamos a ver ahora es cómo
ese salto tecnológico va a afectar a otras áreas sanitarias, ¿no? A otras enfermedades, a otras áreas. Bueno, estamos viendo que se está hablando de otras enfermedades infecciosas o transmisibles que llevaban parados pues, varios años, ¿no? De que no había un avance sustancial. Yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero si uno lee la prensa o lee las grandes publicaciones científicas, parece que se está moviendo con más ímpetu, con más rapidez que en la última década, ¿no? Entonces yo, y nuevamente, no me gusta que haya grandes tendencias, ¿no? Creo que es bueno que la ciencia avance de manera espontánea también, pero son importantes, están ahí, marcan las prioridades de los países y es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en mi humilde opinión, esas serían los principales highlights que podríamos esperar en los próximos 3, 4, 5 años, a no ser que suceda algo anómalo, ¿no? Que todavía no sepamos qué sea. Y listo, no creo que hablé mucho, disculpad. Muchas gracias. Y es justo lo que señala, ¿no? Los recientes cambios, y en especial lo que es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora, producto de la pandemia, ha iniciado un acelerado cambio en lo que es la transformación digital. Ya estamos, si bien antes había colaboración entre regiones, por ejemplo, acá, entre diferentes universidades dentro del país, o entre diferentes universidades en Latinoamérica o con otros continentes, ahora mucho más el trabajo de colaboración entre países y entre instituciones se ha acelerado y se ha fortalecido con las nuevas maneras de comunicación. Por ejemplo, ahora todos estamos acá por Zoom, no sabemos en qué parte del planeta estamos, pero estamos aquí conectados, todos juntos. Entonces, aquí pasaría otro punto importante, ¿no? Después de haber delineado esta idea, tomando en cuenta no solo las prioridades de la entidad financiadora, sino además las prioridades que podría tener un esquema particular de financiamiento de la entidad financiadora, como en el caso, por ejemplo, de Fundecid u otras entidades, Horizonte Europa ahora, que tiene un montón de esquemas de financiamiento y con diferentes prioridades cada uno. Aquí me interesa ahora conocer primero las redes de colaboración, ¿no? Cómo se da este trabajo que por momentos puede ser muy complicado, complejo, trabajar con colegas de otras partes del mundo para poder apuntar a estas convocatorias internacionales. ¿Qué piensan de estas redes? ¿Ha sido difícil construirlas? ¿Cómo se ha llevado o se debería llevar la coordinación con los colegas de otras partes? ¿Cómo ven ese tipo de trabajo? Primero hablando de redes internacionales, ¿no? Y ya podríamos pasar luego a otro punto. No sé quién le llamaría más iniciar, no sé si Mariana, Norma. Puedo empezar yo si quieres. Entonces, a ver, con respecto a las redes de colaboración, a ver, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que son esenciales para que podamos trabajar más y mejor y de manera más satisfactoria, ¿no? Ahora, yo creo que en redes de colaboración muchas veces el subconsciente nos lleva a pensar, bueno, ¿qué contactos tienes en Europa? ¿Qué contactos tienes en Estados Unidos? ¿No? Y realmente las redes de colaboración son mucho más complejas, son redes neuronales súper complejas, donde obviamente es importante tener colegas y gente en la que puedas confiar y con la que puedes trabajar en zonas del planeta donde se hace mucha investigación y de mucha calidad y además donde hay buenas fuentes de financiamiento, ¿no? Pero creo que es una visión miópica, ¿no? Hay que cuidar otras facetas, ¿no? Una muy importante es el sector empresarial, ¿no? Y estamos en un país donde, por desgracia, todavía no tenemos un buen diálogo como investigadores con el sector empresarial. Yo en los 8 años que llevo en Perú creo que se ha mejorado, ¿no? Y creo que se ha incrementado la confianza del sector empresarial en los investigadores nacionales.
pero creo que el camino todavía es arduo, es largo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se debe mejorar. Y después hay otro tema, ¿no? Muy concreto de Perú, y es que creo que es indudable que hay una brecha muy importante entre la ciudad de Lima y el resto del país, ¿no? Entonces, creo que también es importante que los investigadores que estemos radicados en Lima generemos redes de colaboración y de investigación con nuestros pares en el resto del país, ¿no? Yo he recibido muchas veces el comentario de cuando voy a hacer trabajo de campo, decir, bueno, pero vas a volver a contarnos lo que has, cuáles son tus resultados, ¿no? Como que con esa desconfianza de que no, es que viene alguien que no es de la zona, me pide un montón de información, pero después yo no sé cómo acaba eso, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante llamativo y es algo que debemos ir corrigiendo poco a poco, ¿no? De hecho, yo creo que algo que, y soy el primero en hacer autocrítica, que cuando hacemos estancias de investigación, creo que siempre tendemos a mirar a universidades extranjeras, lo cual está bien, ¿no? El flujo de conocimiento hay que internacionalizarlo, hay que ver lo que están haciendo en otras zonas del mundo, etcétera, pero creo que somos más dejados en general a la hora de generar esos flujos internamente del país, ¿no? Entonces, creo que sí debemos generar esos flujos domésticos y flujos internacionales y hacer que converjan y hacer que haya un mejor diálogo entre ellos, ¿no? Y creo que eso está muy ligado también con la segunda parte de la pregunta, ¿no? De cuál es la preferencia al elegir oportunidades de financiamiento. Creo que la respuesta a esto es complejo, ¿no? Porque es que va a depender. Va a depender de cuánto dinero necesites, va a depender de qué te está ofreciendo el ente financiador, va a depender de quiénes son tus partners, ¿no? Pero creo que aquí hay algo importante, ¿no? Y Marta, tú mencionaste los proyectos Horizonte de la Unión Europea, ¿no? Que además ha salido el nuevo programa, ¿no? Para los próximos 4 o 5 años. Es un montón de dinero. Bueno, yo concretamente acabo de mandar 2 propuestas con partners europeos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que sí, quizá a mí me financien esos proyectos, quizá otros colegas de la universidad también, nos entrará dinero en euros que agradeceremos, quizá esos proyectos nos permitan financiar a un postdoc o a un doctorando que quizá un proyecto enviado a Fondesit o a Consitec no alcanzaba, ¿no? Pero al final del día las decisiones se están tomando fuera de nuestra órbita nacional, ¿no? Entonces, estamos haciendo investigación que de alguna manera está direccionada por las decisiones que tomen tomadores de decisiones, ¿no? A la hora de seleccionar proyectos en otras partes del planeta, ¿no? Entonces, eso es una limitación. Y la única manera que tenemos de corregirlo es haciéndole ver a nuestras autoridades que es importante robustecer el sistema de investigación nacional que tenemos, pero también transnacional, ¿no? A través de la comunidad andina o lo que sea, ¿no? Y que se robustezca sobre todo con financiamiento, ¿no? Y bueno, eso sería un poco mis impresiones. Gracias. Muchas gracias, Ian. Y Mariana, Norma, si tienen algunos comentarios que sumar. Norma. Sí, totalmente de acuerdo con Ian. En el caso de mi equipo de investigación, por ejemplo, si bien trabajamos con gente de afuera, o sea, colegas de universidades europeas o americanas, porque ya tenemos una relación de muy largo tiempo, diríamos, y continuamos el grupo, pero también estamos trabajando, aprovechando la posibilidad que la Católica nos da con la red peruana de universidades, ¿no? Estamos trabajando con universidades de Cusco, de Madre de Dios, en Piura, en diferentes lugares, y estamos tratando de ampliar el equipo, ¿no? Y es más, tenemos estudiantes de diferentes universidades que están entrando al grupo a hacer tesis o simplemente a capacitarse o aprender nuevas técnicas.
no es que quiera echarme flores, pero lo bueno de mi grupo es que siempre he trabajado con estudiantes y es más, muchas de las técnicas que hemos aplicado acá en Perú han sido exportadas al exterior. Tengo alumnos que empezaron conmigo trabajando en temas súper novedosos. Lo bueno de nosotros los peruanos creo que es el ingenio. Uno se ingenia de metodologías propias para nosotros, son económicas porque el ingenio peruano busca encontrar alternativas y estos estudiantes aprenden esas técnicas y yo he tenido como experiencia, por ejemplo, estudiantes míos que han trabajado monitoreando el ciclo del carbono en los bosques tropicales peruanos y que investigadores de fuera, de Europa, han invitado a estos estudiantes a enseñar las técnicas que habían aprendido en Perú. Tengo estudiantes que se han ido a Chile, Australia, Malasia, a diferentes lugares a enseñar lo que habíamos aprendido acá, ¿no? Entonces, no es que nosotros miremos fuera como para simplemente tratar de aprovechar lo que ellos saben, sino también nosotros aportarles a ellos, ¿no? Y otra cosa que también es importante, pienso que en estas redes, si bien no son redes de investigación, son redes que incorporan a gente local. Justo acabo de llegar de campo donde he estado con unos colegas trabajando, específicamente con el doctor Cosio, hemos estado trabajando en unas comunidades colindantes con el Parque Nacional del Manu, Lucuibamba, una de ellas, y hemos tenido reuniones con ellos. Y para mí, por ejemplo, es bastante enriquecedor escucharlos a ellos, porque el aporte que ellos dan desde su posición, su problemática, de hecho que va a enriquecer los proyectos. O sea, no solamente enriquecen en cómo manejar el proyecto, sino incluso te dan nuevas ideas para desarrollar nuevas líneas de investigación, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que ese grupo de crear el network o el grupo de investigación es muy importante. Y no solamente mirar afuera, sino también dentro, ¿no? Y concuerdo con Ian en este aspecto de el financiamiento. Pero en mi caso últimamente me he sentido un poco frustrada con el financiamiento de Perú. He ganado este proyecto de incorporación de investigadores que nos ha dado como 3 millones de soles para incorporar investigadores doctorantes que estaban fuera y trabajar acá en el Perú. Todo muy bonito, excelente el trabajo que desarrollan los chicos, se aprende un montón de ellos, pero la carga administrativa que eso significa para mí, especialmente como coordinador del proyecto, es, sinceramente yo me arrepentí de haber postulado a este proyecto porque el cómo rendir la parte económica, el Banco Mundial ha puesto ciertas regulaciones que a uno lo encasillan en el hecho de cómo gastar. He tenido que pedir proyectos externos para yo poder pagar cosas porque realmente me piden 3 cotizaciones. Para resolver algo, una pregunta, me demoran 4 o 5 meses. Con esto de la pandemia se ha paralizado. Para mí es realmente frustrante esto. Entonces, como decir, ¿vuelvo a aplicar a un fondo nacional o ya no? O prefiero mirar afuera donde son más flexibles. Yo tengo un proyecto USAID, acabamos de ganar con colegas, con Eric, un proyecto IKI, donde el financiamiento es mucho más, rendir el financiamiento es mucho más flexible, a uno le dan más oportunidades de desarrollo y no lo encasillan en áreas donde es difícil de salir, ¿no? Si bien yo estoy muy contenta con este proyecto de incorporación de investigadores porque me ha dado la oportunidad de aprender de los chicos que han venido, porque no siempre, todo el tiempo estamos aprendiendo, el conocimiento que ellos han traído, la interacción que tenemos, el entusiasmo de ellos, el proyecto es realmente muy rico, muy bueno, pero las limitaciones de cómo llevar a cabo el proyecto terminan uno cansando, ¿no? Pero sí, yo pienso que como conclusión los network o los grupos de investigación, como digo,
no solamente internacionales, locales, son súper importantes para enriquecer ideas y proyectos, ¿no? Gracias. Gracias, Mariana. Aportar de repente un par de ideas más que se me han ocurrido mientras escuchaba a mis colegas hablar. De acuerdo en absolutamente todo lo que han dicho, me solidarizo con Norma por el tema administrativo de los financiamientos en el Perú, que es todo un tema, que podríamos hacer un webinar separado para eso. Creo que tiene también mucho que ver con nuestra idiosincrasia y el tema que queremos siempre que le vamos a estar sacando la vuelta al sistema, entonces por eso te tienen que controlar absolutamente todo, o sea, dependiendo de dónde vienen los fondos, a veces la cosa es completamente diferente, ¿no? Pero en términos de las redes de colaboración, a ver, primero decir que son absolutamente esenciales, al menos en la ciencia. Yo no conozco ningún científico que trabaje solo, o sea, eso ya no existe. De repente en la época, no sé, de Miguel Ángel, cuando era anatomista y artista y escritor y escultor, bacán, pero hoy en día no hay nadie que trabaje solo, porque los proyectos son, digamos, tan complicados que se requieren, casi todos los proyectos son multidisciplinarios. Por ejemplo, mis proyectos que son en salud y en particular en enfermedades infecciosas, trabajan dentro de lo que es el rubro de una salud, es decir, One Health. Y en ese rubro se busca la salud humana a través de la salud animal y la salud de los bosques y el medio ambiente, entendiendo que todo está relacionado. Entonces, desde ese punto de vista, mi trabajo podría estar relacionado al de Norma y al de Ian también. Entonces, súper importantes las redes de colaboración. Sin embargo, yo diría que las redes surgen de manera orgánica. O sea, en el contexto de la pandemia en el Perú, el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo por tratar de establecer redes, digamos, por ejemplo, de vigilancia genómica, que no han tenido mucho efecto y no han, digamos, salido adelante porque no había historia de que todos esos investigadores que estamos dispersos por diferentes partes del territorio nacional hayamos estado ya trabajando desde antes juntos. Entonces, para poder trabajar de manera eficaz juntos, tiene que haber un cierto nivel de confianza. Entonces, las redes no se pueden obligar, tienen que ir surgiendo. Entonces, si ustedes no están bien conectados y quieren empezar a participar de redes, lo que tienen que empezar a hacer es conectar con colegas o investigadores o otras personas que están haciendo trabajos que a ustedes les interesaría hacer y ver si pueden haber ahí sinergias que se puedan explotar. Yo creo que parte de tener éxito en estas convocatorias como parte de las redes, que es donde también uno se entera de las oportunidades del financiamiento, que además los otros colaboradores que tienen, digamos, de repente fortalezas donde tú tienes debilidades que te complementan. O sea, para poder funcionar dentro de esas redes uno tiene que demostrar buena voluntad, tiene que mostrar que hace el trabajo. En otras palabras, tienes que ser un buen, como decir, ciudadano científico, ¿no? Y al menos en mi campo, eso ha implicado ser una suerte de intérprete entre la realidad nacional de lo que es hacer investigación aquí en Lima o en provincias, y la realidad de lo que significa hacer investigación a nivel Estados Unidos y Europa, donde también tenemos colaboradores, y donde nos ha pasado cosas similares a las que menciona Ian y Norma, ¿no? Que tradicionalmente estos investigadores que vienen con grants muy grandes, con proyectos muy grandes, a veces vienen a países como los de nosotros a llevarse recursos o llevarse muestras, y de ahí las comunidades locales o digamos los ambientes donde uno trabaja, nunca más vuelve a saber de ellos. Entonces, es importantísimo tener una mirada hacia el extranjero y, digamos, poder nutrirnos de repente de lo que a nosotros nos falta, pero también es importante tener una mirada interna que reconozca lo que nosotros podemos aportar, porque la realidad también es que digamos, con la globalización y con el hecho de que estamos ahora todos tan interconectados, hay mucho más conciencia
digamos, de la importancia de mantener los recursos naturales, etcétera, etcétera. Todos los proyectos de salud en los que yo trabajo muchas veces requieren, por ejemplo, de aprobaciones del CERFOR, que son para colectas de insectos, de animales y de recursos genéticos. Y eso también implica trabajar de manera local con los colegas locales y nuevamente este tema de servir como un intérprete entre las expectativas de cómo se han hecho las cosas aquí siempre y las expectativas de los extranjeros, que a veces son, la verdad, poco razonables. Yo he tenido proyectos también donde los gringos vienen y creen que te van a hacer capacity building y te van a hacer training en todas las cosas que tú no sabes hacer, y la realidad es que al final es al revés. O sea, tú eres el experto en los virus raros que salen de Iquitos o de Madre de Dios que ellos no conocen. Entonces, creo que la información va para los dos lados y cada vez más hay un reconocimiento de que eso efectivamente es así, y eso también, digamos, nos da oportunidades a los investigadores que estamos acá para, por un lado, levantar el nivel de la investigación que estamos haciendo y a la misma vez también hacer desarrollo de capacidades locales de nuestros propios colegas y nuestros propios conciudadanos. Así que muy importante, pero nuevamente, sin forzar, porque tú no puedes obligar a alguien que trabaje contigo y tampoco puedes obligarlo a que trabaje bien. Entonces son relaciones que se tienen que estar cultivando en todo momento, y hay que recordar que uno tiene que ser un buen ciudadano científico. ¿Para qué? Para que te sigan llamando y quieran seguir trabajando contigo. Y si eso es así, yo creo que, digamos, las oportunidades casi que caen por su propio peso. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Mariana, y justo todo lo que van señalando se va armando en todos estos puntos importantes a tomar en cuenta. Una última, y justo lo que han ido señalando ha ido sumando como casi una idea clave para la última pregunta, ¿no? De qué tanto es necesario evaluar la viabilidad de la idea, ¿no? Luego de haber pasado por su modelado inicial, a tomar en cuenta las tendencias, no solamente coyunturales, los retos globales, sino además lo de la convocatoria y el ente financiador, la importancia de las redes, estar interconectado no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también, si estamos hablando de lo que son las redes más cercanas, que son las locales, ¿no? Que es clave. Y este punto de viabilidad es, les parece también importante tomando en cuenta justo en la fase inicial, que es la de formulación para ejecución del proyecto. Más que toca es una pregunta cerrada, ¿no? De sí o no, pero igual las lanzo porque la considero importante. No sé si Ian. Sí, con gusto. Bueno, a ver, la viabilidad de una idea de investigación o innovación. A ver, yo personalmente creo que cualquier idea de investigación bien montada es viable, ¿no? Ahora, otra cosa son las restricciones que te pueda pedir el ente que está financiando, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos volver un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? De las prioridades, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene sus prioridades, ¿no? de investigación, tiene ahí varios bloques que son prioritarios. Como dije anteriormente, tengo mis dudas de si realmente eso es como se debería gestionar la investigación en el país, pero no es que esto se lo vayas a escribir cuando se haga convocatoria, ¿no? O sea, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, yo creo que la viabilidad de la investigación te vas dando un poco cuenta a medida que vas leyendo las bases, que vas hablando con tu equipo, vas hablando quizá con otras personas, ¿no? Puede ser incluso hasta en casa, ¿no? Te vas dando cuenta, ¿no? Pues un poco de la reacción de la gente, el lenguaje no verbal, ideas suplementarias que pueden apoyar o contradecir algunas de las ideas iniciales que tenías, ¿no?
Y después creo que no hemos hablado de la DGI, hoy todavía creo, ¿no? Y creo que también la DGI tiene un rol en ese proceso, ¿no? De que a veces los investigadores podemos ser muy lanzados y decir, bueno, pues mira, yo quiero mandar esto, no, pero frena, necesitas esta documentación, necesitas tener esto, estás seguro de que cumples con esto, o muchas veces pasa lo de que el ente financiador no te cubre las gratificaciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues es un problema para generar los contratos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas, muchas veces técnicas, económicas, administrativas, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y algo que me pareció súper interesante, es algo que no hacemos en APUC, y lo voy a comentar ahora, es algo que me sucedió el año pasado, postulando unos fondos de emergencia COVID, que había abierto la financiación británica, ¿no? UCRI. Y estábamos trabajando con la Universidad de Manchester. Finalmente el proyecto no fue financiado, ¿no? Pero me pareció súper interesante que mi colega en Manchester me dijo, mira, es que cuando acabemos de escribir la propuesta, antes de enviarlo, y esto no era algo que hacía por consenso, sino que era algo dictado por la universidad, es que un investigador de mayor rango de otra área de la ciencia iba a leer la propuesta y hacer una revisión interna, ¿no? Creo que esto sucede en otras universidades. Yo era la primera vez que lo había experimentado de manera propia, pero sí lo había escuchado antes, ¿no? Y esto me parece una estrategia sumamente interesante, ¿no? Porque muchas veces, y esto es lo que decía Mariana antes, que tú no sabes quién va a leer tu propuesta. Puede ser alguien que sabe bastante de lo que estás proponiendo, puede ser alguien que sepa un poquito, o puede ser alguien que no sepa absolutamente nada de lo que estás proponiendo, ¿no? Y se guía pues de la coherencia y de la cohesión que pueda tener la propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que este pequeño sistema que tenían interno en la Universidad de Manchester, como de peer review antes de enviar la propuesta, me parece sumamente interesante y podría ser algo a explorar por la PUC, ¿no? Y otras universidades peruanas en un futuro como una manera pues, de intentar mejorar nuestras propuestas, ¿no? Y tener mayor éxito en la financiación. Gracias. Gracias, Ian. Mariana. Sí, yo puedo añadir que a ver, a mi parecer es absolutamente esencial evaluar cuál es la viabilidad de la propuesta, y viabilidad lo puedes definir como tú quieras, pero el punto es que, a ver, se los resumo así: ganar puede ser fácil, ejecutar es difícil, ¿ok? Entonces tú lo que quieres hacer es poder ejecutar sobre lo que has dicho que vas a hacer. Y les doy un ejemplo, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, o sea, yo puedo aplicar a un fondo, no sé, de 5.000 libras esterlinas, y la propuesta puede ser una propuesta maravillosa donde yo digo que voy a desarrollar la vacuna peruana, por ejemplo. No hay chance de que con 5.000 libras esterlinas yo pueda financiar, ¿ok?, el desarrollo de una vacuna en ningún lado, bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso lo que le dice al financiador es que el que está postulando la idea no tiene idea de lo que va a costar y de lo que va a implicar ejecutar esa idea. Entonces, es bien importante que digamos, el presupuesto esté acorde con lo que se está postulando hacer para que nuevamente se pueda ejecutar. Es muy común que las propuestas son rechazadas, ya sea porque la idea es demasiado ambiciosa para el presupuesto que se pide, o al revés, el presupuesto es demasiado ambicioso para la idea que se postula. Entonces, si tú estás pidiendo, pues, no sé, 5 millones de soles para hacer una cosa chiquita y puntual, ¿en qué te vas a gastar la plata? Todas esas cosas, los evaluadores de las propuestas están un poco como que entrenados a mirar. Entonces, yo diría que sí, es importante evaluar qué tan viable es la idea, sabiendo que esa definición de viabilidad puede ser súper ligera. Por ejemplo, hay algunas convocatorias que son para proyectos de alto riesgo.
que son, digamos, ideas súper innovadoras, donde casi todo parece indicar que la idea va a ser una locura, pero alguien o algún gobierno o alguien decidió que quiere apostar por estas ideas absolutamente innovadoras en caso salgan a la luz. Es más, el desarrollo de la Internet fue una cosa así. O sea, fue estas propuestas de alto riesgo, les llaman las propuestas de alto riesgo y alto valor, donde tienes mucho que perder, pero si la cosa te sale bien, chévere, ¿no? Todo el mundo gana. Entonces ahí el punto es que la convocatoria, nuevamente, esté alineada con la propuesta. Y hay muchísimos tipos de convocatorias y muchos tipos de propuestas, pero tienes que poder alinear esas cosas para que al final lo que estás diciendo que vas a hacer sea claro por toda la documentación que presentas, la idea, cómo desarrollas la idea científica, el presupuesto, etcétera, etcétera, para que sea claro de que sabes lo que estás diciendo y que lo más seguro es que vas a tener éxito en tu ejecución. Norma. Bien, sí, parece que ya lo dijeron todo, pero quería aportar algo, ¿no? Sí, con un ejemplo. Nosotros estamos haciendo ya desde el 2015 el estudio de la línea arbórea, cómo va moviéndose la línea arbórea con el cambio climático, etcétera. Empezamos con un proyecto USAID, luego seguimos con un proyecto con CITEG, luego tuvimos un proyecto de la Unión Europea que apoyó la misma idea, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un ITIC que apoya la misma idea. Entonces, una forma de ver viabilidad también es empezar con algo, crear las bases muy fuertes de ese algo, ir avanzando, ir publicando, mostrar resultados, mostrar que la idea es una idea muy buena y demostrar eso, ¿no? Que si hay gente que ha estado apoyando a esta idea, puede haber más gente que siga apoyando. Y como Mariana dice, más que nada ver la convocatoria, ¿no? Nosotros hemos logrado la viabilidad de este proyecto y tenemos por 4 años más adelante continuar en el mismo rubro de este proyecto, diríamos. Pero también, como Mariana dice, hay ideas totalmente innovadoras y hay grupos que soportan estas ideas, ¿no? Hay, dentro de mi grupo, por ejemplo, tengo uno de los chicos uno de mis postdocs que tiene ese tipo de ideas, lanza la idea y dice, sí, lo podemos hacer. Y le digo, búscame a alguien que quiera apoyar tu idea. Y sí, realmente tenía una idea medio loca, medio innovadora, y lo ha presentado y sí, le van a dar la financiación. Entonces, lo básico es eso, o sea, ver quién puede financiar la línea que tú quieres hacer, ¿no? O sea, no, en este sentido no creo que haya limitantes. Bueno, lo más importante, como Mariana dice, es que haya un match entre el dinero que te van a dar y lo que quieres lograr, pero también si ya tienes una idea que ha madurado, que estás viendo que es súper importante y le adicionas componentes y que puede continuar avanzando o monitoreando, va a resultar bien. Pero si también son ideas innovadoras, hay financieras que les agrada ese hecho, ¿no? De financiar cosas nuevas que pueden aportar más. Entonces, sí, o sea, yo pienso que no hay nada fijo en esto de las líneas de investigación y cómo lograr financiamiento, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todos los presentes. Aquí me dicen que ya el tiempo se nos ha acabado. Así que creo que realmente da para, como alguien premonitoriamente lo estaba señalando al inicio durante la charla, ¿no? Damos para otro más, otra charla más en el futuro, definitivamente, y centrada también ya en las estrategias para ya identificar ya fuentes de financiamiento específicas. Los puntos que han señalado Mariana, Ian y Norma, muchas gracias, son muy claves e importantes. Su experiencia, no solamente de haber participado en gran cantidad de convocatorias, ¿no? De oportunidades de financiamiento, sino además también luego ganarlas. También ya demuestra también, y nota para todos los presentes, nunca se rindan, siempre intenten una y otra vez.
y si la convocatoria te dice que nosotros no damos feedback, pero siempre va a haber, la experiencia es importante. Entonces, quisiera cerrar la presente charla mostrándoles la página web de la Católica, del portal de investigación, donde se encuentran las convocatorias externas que vamos identificando desde la Dirección de Fomento de la Investigación y vamos registrando. Siempre tratamos de encontrar convocatorias en diferentes áreas, desde innovación, investigación y ahora último, creación, que es justo esta última que también está ahora en su ronda 17. Y los invitamos a que revisen esta página, que no es más que una fuente más donde pueden encontrarse oportunidades de financiamiento. Muchas gracias a todos, y también en la nueva web, donde también vamos a poner el video de esta charla, vamos a también ya poner un texto dando respuesta a las preguntas que amablemente han puesto en el chat, que lamentablemente por tiempo no podemos abordar, pero sí vamos a abordar una respuesta y también programar charlas futuras, porque vemos que el tema es muy importante, complejo, y es un gran reto y necesario mostrarlo a todos. Una vez más, muchas gracias Mariana, muchas gracias Ian, Norma. Es un placer por haber tenido su presencia en la charla. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos los presentes, y con esto damos cierre a la charla. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego.